Vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más intensos y conmovedores de la historia de México, la Guerra Cristera. Un conflicto que no solo enfrentó a hombres y mujeres por sus creencias, sino que también dejó una marca indeleble en la identidad de un país. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir las historias de fe, resistencia y sacrificio que definieron esta lucha. Este es un viaje al corazón de México, donde la fe se convirtió en un campo de batalla. Para entender la Guerra Cristera, tenemos que remontarnos a los años 20, una época de grandes cambios en México. Tras la Revolución Mexicana, el país intentaba consolidar un nuevo orden político y social. El gobierno, encabezado por Plutarco Elías Calles, decidió implementar una serie de reformas radicales que buscaban limitar el poder de la Iglesia Católica, a la que consideraban un obstáculo para el progreso del país. En 1926, Calles promulgó la Ley Calles, una legislación que restringía severamente las actividades de la Iglesia. La ley prohibía a los sacerdotes vestir sus hábitos en público, limitaba el número de clérigos que podían oficiar en cada estado, y cerraba escuelas y conventos religiosos. Para muchos mexicanos, cuya vida estaba profundamente arraigada en la fe católica, estas medidas no solo eran injustas, sino una afrenta directa a sus creencias más sagradas. El ambiente se tornó cada vez más tenso. La Iglesia y sus fieles se vieron obligados a elegir entre someterse a las nuevas reglas del gobierno o resistir. Y así comenzó un conflicto que transformaría a México, tanto en el campo de batalla como en los corazones de sus ciudadanos. En 1927, las tensiones llegaron a su punto de ebullición. Grupos de fieles católicos, a los que se les llamaba cristeros, decidieron tomar las armas en defensa de su fe. Con el grito de «Viva Cristo Rey» y «Viva la Virgen de Guadalupe», los cristeros iniciaron una lucha que se extendió por los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros del centro y occidente de México. Estos hombres y mujeres no eran soldados profesionales, eran campesinos, maestros, estudiantes y personas comunes que decidieron arriesgarlo todo por defender lo que creían. Al principio, la resistencia fue desorganizada, pero pronto surgieron líderes que dieron forma a la lucha. Una de las figuras más destacadas fue el general Enrique Gorostieta, un militar retirado que, aunque no era un ferviente católico, fue convencido de unirse a la causa cristera. La guerra fue brutal. Los cristeros, a menudo mal armados y superados en número, emplearon tácticas de guerrilla para enfrentarse al ejército federal. Sus ataques eran rápidos y devastadores, aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo de la población local. Pero la represión del gobierno fue igual de feroz. Las ejecuciones sumarias, las torturas y los actos de brutalidad se convirtieron en algo común en ambos bandos. Entre las historias más conmovedoras de la Guerra Cristera están las de los mártires que, aún sabiendo lo que les esperaba, decidieron mantenerse firmes en su fe. Uno de los más conocidos es el joven José Sánchez del Río, un adolescente de solo 14 años que fue capturado por las fuerzas federales. A pesar de las torturas, José se negó a renunciar a su fe. Finalmente, fue ejecutado, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia cristera. Su historia es un recordatorio del profundo compromiso que estos hombres y mujeres tenían con sus creencias. José Sánchez del Río, nacido en 1913, creció en un hogar profundamente católico en Zaguayo, Michoacán. A una edad temprana, fue testigo de la persecución religiosa que azotaba su país y decidió unirse a la causa cristera como ayuda y apoyo para los soldados. Aunque solo tenía 14 años, José estaba convencido de que su lugar estaba al lado de aquellos que defendían su fe, sin importar los peligros. Durante una batalla, fue capturado por las tropas del gobierno y llevado a prisión. Sus captores intentaron quebrantar su espíritu, obligándolo a renunciar a Cristo. Sin embargo, a pesar de las brutales torturas, José se mantuvo firme, repitiendo con valentía, «Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». Finalmente, fue llevado a un campo y fusilado,
pero no sin antes escribir en la tierra, con su propia sangre, un último «Viva Cristo Rey». Su martirio conmovió a muchos y lo convirtió en un emblema de la lucha cristera. Pero José no fue el único que se enfrentó a la muerte con una fe inquebrantable. Anacleto González Flores, conocido como El Maestro, fue otro pilar de la resistencia. Nacido en 1888 en Tepatitlán, Jalisco, Anacleto era un intelectual, un abogado con un profundo sentido de justicia y fe. A diferencia de muchos de los combatientes cristeros, Anacleto no creía en la violencia. Su lucha fue pacífica, utilizando su elocuencia para defender la libertad religiosa y los derechos de los católicos. A través de su trabajo, organizó a la sociedad civil, promovió boicots contra las políticas anticlericales del gobierno y fue una voz poderosa en la prensa. Sin embargo, su activismo pacífico no lo protegió de la represión gubernamental. En 1927, Anacleto fue arrestado junto con otros líderes cristeros. Aunque lo torturaron brutalmente para que delatara a sus compañeros, Anacleto se mantuvo en silencio, protegiendo a aquellos que luchaban por la misma causa. Al final, fue ejecutado junto con sus amigos, pero no antes de perdonar a sus verdugos y declarar su fe en Cristo. Su legado como un mártir pacifista dejó una huella profunda en la guerra cristera y sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia sin recurrir a la violencia. Estas figuras, y muchas otras, no solo lucharon en el campo de batalla, sino que también se convirtieron en símbolos de la resistencia y la devoción que alimentaba la guerra cristera. Su sacrificio inspiró a miles de mexicanos a continuar la lucha, a pesar de las terribles circunstancias. Además de José y Anacleto, otros mártires y líderes también dejaron su marca en esta lucha, como el padre Miguel Agustín Pro, un sacerdote jesuita que, a pesar de la prohibición de la Iglesia, continuó oficiando misas en secreto y administrando sacramentos a los fieles. Fue capturado en 1927 y, al igual que tantos otros, ejecutado por las fuerzas federales. Su última palabra antes de ser fusilado fue un resonante «Viva Cristo Rey». El sacrificio de estos mártires no fue en vano. Su resistencia, su fe y su valentía siguen siendo recordados hoy como un testimonio del poder de la convicción y la lucha por los derechos fundamentales. La guerra cristera fue mucho más que un conflicto armado. Fue una guerra de ideales, de fe contra la opresión, y las historias de estos mártires continúan inspirando a generaciones enteras. El legado de la guerra cristera es profundo y duradero y sigue resonando en el México contemporáneo. No solo fue una lucha por la fe y la libertad religiosa, sino también una confrontación entre el poder del Estado y los derechos individuales. Los mártires de esta guerra, como José Sánchez del Río, Anacleto González Flores y el padre Miguel Agustín Pro, dejaron un ejemplo de coraje y devoción que continúa inspirando a muchos. Sus sacrificios no fueron en vano, ya que se convirtieron en símbolos de la resistencia y de la lucha por los derechos humanos fundamentales. Con el paso del tiempo, la guerra cristera se ha convertido en un tema de reflexión sobre los límites del poder del Estado y la importancia de respetar las creencias de los individuos. Es un recordatorio de que la fe, cuando es profunda y sincera, puede ser una fuerza poderosa capaz de movilizar a multitudes y desafiar incluso a los gobiernos más autoritarios. Las historias de estos mártires son, en última instancia, un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y de la capacidad de los individuos para resistir la opresión, incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy, en muchas comunidades de México, se siguen honrando las memorias de los cristeros y de aquellos que dieron su vida por su fe. Se han erigido monumentos y se celebran misas en su honor, recordando a todos que la lucha por la libertad y la justicia es una batalla que nunca debe olvidarse. La guerra cristera es un capítulo esencial de la historia de México, un periodo que nos muestra la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad más extrema. Si esta historia te ha conmovido y quieres conocer más sobre los episodios que han dado forma a nuestra identidad,
No olvides suscribirte al canal. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre el sacrificio de los cristeros? Comparte este video para que más personas puedan aprender sobre esta importante lucha por la libertad religiosa en México. Nos vemos en el próximo video.